En los casos, cada una de las gráficas siguientes tiene solo una asíntota vertical. Sin embargo, en el caso general es posible que la gráfica de una función tenga más de una asíntota vertical. La gráfica de f no puede cruzar la asíntota vertical, ya que en ese punto no pertenece al dominio de la función. Aquí 4 ejemplos de funciones con asíntota 1 partido por x menos 2, por condición de denominador, en x igual a 2, el denominador se hace 0, y esto entonces a medida que nos acercamos a 2, por la izquierda o por la derecha, la función va decreciendo y va creciendo. Entonces, x igual a 2 es una asíntota vertical de esta función, y de la función menos 1 partido por x menos 2, entonces esa es igual que la gráfica de esa, es igual que esta, pero al revés, porque hemos cambiado f de x y e por menos y, ¿no? Entonces nos reflexión en el eje x. Entonces, al revés de esta, y cuando nos acercamos por la izquierda se va para más infinito, por la derecha se va hacia menos infinito. Y x igual a 2 sigue siendo asíntota vertical. Aquí 1 partido por x menos 2 al cuadrado. Como está x al cuadrado, si por condición de denominador seguimos igual, para x igual a 2 se hace 0. Entonces tenemos en x igual a 2, tenemos la asíntota vertical. Pero en este caso no es que uno para abajo y el otro para arriba, sino que como está al cuadrado, en ambos casos va a ser hacia arriba. Y si cambiamos f de x por menos f de x, entonces a ambos lados se va a ver hacia abajo. En este caso, x igual a 2 sigue siendo asíntota vertical en ambos. Y aquí en estos, el límite cuando el límite de f de x cuando x se acerca a 2 por la izquierda es más infinito, por la derecha también, ¿no? Por ambos es más infinito. Una función racional que tiene dos asíntotas. Se pide ubicar, nos dan esta función y se pide ubicar las asíntotas verticales y determinar las asíntotas de la gráfica de f de x igual a x más 4 partido por x al cuadrado más 2x menos 3. Solución. Entonces, las posibles asíntotas verticales ocurren donde el denominador se hace igual a 0. Fíjense que entonces el dominio de estas funciones es justamente, tiene solamente condición de denominador. Entonces, aquí estamos viendo que las asíntotas verticales se tienen que producir, si existen, tienen que producirse donde el denominador se hace 0, o sea que se producen en las exclusiones del dominio. Si el dominio no tiene exclusiones, entonces esa función no tiene asíntotas verticales. Con las posibles asíntotas en el donde el denominador se hace 0, en este caso x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Y se factoriza y queda x más 3 por x menos 1. Entonces tenemos aquí menos 3 y más 1. En x menos 3 y en x más 1 se hace la asíntota, se hace primero cuando estamos cerca de menos 3 por la izquierda, se va hacia más infinito, y por la derecha se va hacia abajo, menos infinito. Aquí en x igual a 1, entonces de nuevo se cumple, en ambos casos se cumple para x igual a menos 3. Se cumple que el denominador se hace 0, pero el numerador es distinto de 0, porque menos 3 más 4 da 1. Y en x igual a 1 también. El denominador se hace 0, pero el numerador 1 más 4, 5, que es distinto de 0, o sea que se cumple la condición que hemos puesto acá, que va a aparecer una asíntota donde Q sea igual a 0 y P sea distinto de 0. En el punto C, entonces habría una asíntota vertical. La gráfica de esta función sería así. Podemos hacer, entonces sabemos que en x igual a menos 3 y en x igual a 1, en ambos lugares hay una asíntota
vertical. Vamos a ver, mejor vamos a probar con esto de acá, no, esto de acá, aquí. Ya hemos visto comportamiento ilimitado. Entonces, para simbolizar escribimos menos infinito y más infinito. La recta vertical de x igual 2 es una asíntota vertical. Infinito no es un número. Asíntotas verticales, la condición entonces para que existan asíntotas verticales, si en x igual a c, el numerador es distinto de 0 y el denominador es igual a 0, entonces en f de x tiene una asíntota vertical en x igual a c. Se muestran 4 casos sencillos, que es lo que hemos visto ya al otro lado. Las asíntotas verticales se presentan siempre en las exclusiones del dominio. O sea que es necesario ver si se cumple la condición. Siempre, primero buscamos las exclusiones y después estudiamos si en cada uno de los lugares donde hay una exclusión se cumple el hecho de que el numerador es distinto del 0. Si el numerador fuera igual a 0, entonces muy probablemente no habría asíntota vertical. Vamos a ver eso aquí. El procedimiento a seguir entonces para determinar esa vez va a ser el siguiente. Primero, determinar el dominio, que son todos reales menos los lugares de x, los valores de x, donde q de x es igual a 0. Entonces, de aquí sabemos cuáles son las exclusiones. Y en cada exclusión, x igual a c, el denominador se hace igual a 0, porque es lo que estamos probando aquí. Y lo que habría que ver es si el numerador es distinto de 0. Si se cumple esta condición, que el numerador es distinto de 0 en x igual a c, entonces calculamos los límites laterales. Entonces ya sabemos que en x igual a c hay una asíntota vertical, ¿no? Y lo que queremos ahora es saber si se va hacia arriba o se va hacia abajo. Entonces para eso utilizamos los límites laterales. Nos acercamos a c por la izquierda y por la derecha. Para eso usamos los límites laterales. O sea que no basta con saber que hay una asíntota en x igual a c. También tenemos que saber si se va hacia arriba o se va hacia abajo para poder dibujar la gráfica. Y para eso entonces nos acercamos por el lado izquierdo de C y por el lado derecho de C para ver si nos da, si se va hacia abajo o se va hacia arriba. En x igual C, ambos x de C si en x igual a C, ambos Q y P, el numerador y el denominador se hacen igual a 0, entonces el límite de f de x, que es P partido por Q, va a ser 0 partido por 0, porque los dos se hacen 0. Y entonces va a ser indeterminado y tendríamos que buscar la función de reemplazo. Ya hemos visto cómo se calcula la función de reemplazo, ¿no? Y ese sería en el caso de que nos dé 0 partido por 0. Y ver cuánto vale el límite. Entonces, en ese caso, vamos a tener un número aquí en lugar, este límite va a ser igual a un número, y eso nos va a decir que el dominio, o sea, que esa función no tiene allí, en ese punto, en x igual a c, donde los ambos hacen 0, no tiene una asíntota, sino que ahí probablemente va a ser un punto faltante. Le va a faltar un punto. Complementariamente, se calculan las intersecciones con los ejes. Y entonces después estamos viendo el procedimiento, determinar el dominio y ver cuáles son las exclusiones. En cada exclusión, determinar si el numerador y el denominador se hacen 0. Si se cumple, entonces calculamos límites laterales. Si no se cumple, si ambos son 0,
Entonces calculamos simplemente el límite, que va a dar 0 partido por 0, y que por tanto vamos a tener que calcularlo utilizando la función de reemplazo. Y entonces, en vez de salirnos el límite, salirnos ni más infinito ni menos infinito, nos va a salir un valor. Entonces quiere decir que lo que está pasando es que le falta un punto. Complementariamente, habría que calcular las intersecciones. Esto ya cuando queremos dibujar la gráfica, habría que calcular dónde, o sea, la intersección con el eje X, intersección con el eje Y. Esas condiciones son intersección con el eje X cuando Y igual a 0, intersección con el eje Y cuando X es igual a 0. Y finalmente dibujar la gráfica de la función. Si se necesita calcular algunos puntos adicionales, será una tablita con algunos puntos que nos están faltando para poder mostrar bien la gráfica. Es importante hacerlo metódicamente. Muchos estudiantes encuentran las exclusiones del dominio, pero no formulan el dominio y suponen automáticamente que en estas exclusiones hay asíntotas verticales, sin comprobar si se cumple o no, la condición en que ambos numerador y denominador el numerador sea distinto de 0 y el denominador sea igual a 0. Eso está mal porque si no la cumplen, son puntos pasivos y no asíntotas verticales. Entonces ustedes, si lo hacen así, no van a poder saber cuál de las exclusiones son puntos vacíos y cuáles son asíntotas verticales. Entonces hay que hacerlo metódicamente. En cada uno hay que ver si se cumple o no la condición. Si se cumple, entonces son asíntotas verticales. Si no se cumple, son simplemente puntos faltantes. Otros estudiantes llegan a comprobar cuáles cumplen la condición, pero no calculan los límites laterales para saber si se van hacia abajo o se va hacia arriba. Alguna vez que algunas nos resultan asíntotas verticales, tenemos que ver para dónde es el dato. Si va para abajo o va para arriba. Si va para arriba, entonces podemos ver cómo es la gráfica y lo mismo si le da para abajo. Hacemos un ejercicio para fijar estas ideas. Esta de aquí. F de x igual x al cubo menos x al cuadrado menos 6x dividido por x al cuadrado menos 3x menos 10. Entonces, primero calculamos el dominio. Por condición del denominador, el denominador es x cuadrado menos 3x menos 10 igual 0. Y eso se puede factorizar como x menos 5 por x más 2, 5 por 2, 10. ¿No? Y menos 2 más 3 da menos 3. Perfecto. Entonces, hay dos exclusiones en x igual menos 2 y en x igual 5. Y esos son los números críticos. Llamamos números críticos en este caso. Son los ceros también, ¿no? Los ceros del denominador. Pero llamamos números críticos de esta función porque si hay nuevo por aquí, ese debe ser uno de los lugares posibles. Entonces aquí está, en esta función el denominador se hace 2 veces 0, tiene dos exclusiones, x igual a menos 2 y x igual a 5. Y por tanto x menos 2 y x5 son posibles a veces, posibles. Hay que aplicar la condición. Aplicamos en x igual a menos 2. Numerador de menos 2 va a ser menos 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2. Eso igual a 0. Se da perfectamente. Y en el denominador, entonces, el numerador, fíjense aquí, para x igual a menos 2, si ponemos aquí menos 2, se hace igual a 0.
y el denominador sabemos que también es igual a 0. Entonces, en el límite vamos a tener 0 partido por 0, y eso entonces muy probablemente no va a ser una asíntota vertical, y para la asíntota vertical tenemos la condición. Posiblemente no es asíntota vertical. Para saber si eso no es, calculamos el límite. Entonces el límite de esta expresión queda 0 partido por 0, yo les avisé que yo pongo así. Entonces, como es una función racional, lo hacemos por medio del límite del factor. ¿Se acuerdan? Entonces quiere decir que tanto el numerador como el denominador tienen un factor que va a ser x más 2. X más 2, x más 2. Arriba va a ser x más 2 por x cuadrado menos 3x. Esto tiene que saber cómo se saca, ¿no? Hay que dividir x cubo menos x cuadrado menos 6x. Hay que dividirlo entre x más 2. No sé si saben. Podemos hacerlo muy cortito. Tendré que conseguirme con qué hacerlo. Tengo que abrir mi otro. Entonces tengo que conseguir un papel. Entonces, para que cuando lo tengamos en el examen sepan cómo se hace, vamos a cambiar. Aquí vamos a cambiar por demo. Vamos a abrir aquí. Entonces vamos a dejar de compartir. Y hasta le vamos a poner Raji. Y entonces, aquí arriba tenemos x al cuadrado. Voy a tener que poner de nuevo x al cubo menos x al cuadrado menos 6x. X al cubo menos x al cuadrado menos 6x dividido por x más 2. Entonces cambiamos aquí, dejamos de compartir. Tenemos que dividir esto, ¿no? X al cubo menos x al cuadrado menos 6x entre x más 2. Entonces una forma es simplemente sacamos x al cubo x al cuadrado entre x nos da x al cuadrado. Entonces ponemos x al cuadrado, entonces va x al cuadrado, ponemos x al cuadrado aquí, y ahora multiplicamos y cambiamos el signo, x cuadrado por x al cubo para restar menos x al cubo, x por 2, x al cuadrado por 2 me da más 2x para restar menos 2x cuadrado, ¿sí? Y ahora restamos. Esto será, y este otro queda menos 3x al cuadrado, bajamos esto menos 6x, entonces ahora tomamos menos 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, dividido entre x, nos da menos 3x. Tenemos aquí menos 3x, multiplicamos menos 3x por x a menos 3x cuadrado. Para restarle cambiamos el signo y nos queda más 3x al cuadrado. Después menos 6x para restar más 6x. Entonces, se va y nos queda 0. Entonces, este polinomio x al cubo menos x al cuadrado menos 6x es igual a x más 2
por x al cuadrado menos 3x. Sí. ¿Ya? Ahora volvemos a compartir pantalla. Entonces tenemos entonces que va a ser x más 2 por x al cuadrado menos 3x, y en el denominador, como es cuadrático, sabemos que va a ser x más 2 por x menos 5. ¿No? Ya lo hemos hecho al comienzo, cuando hemos visto el dominio. Entonces, la función de reemplazo sería esta, simplificamos para x distinto de menos 2. Esta expresión es igualita que la función original, entonces podemos aquí calcular el límite, y en este caso, como ya el denominador no nos da 0, podemos entonces hacer el límite del cociente, va a ser igual al límite del numerador, dividido por el límite del denominador. Entonces va a ser menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2, dividido por menos 2 menos 5, y eso da menos 10 séptimos. Entonces, como no ha dado ni más infinito aquí, si nos hubiera dado aquí infinito, nosotros decimos, se fue para arriba, entonces una asíntota vertical. Pero como no se ha ido ni para arriba ni para abajo, entonces sabemos que lo que pasa ahí no es una asíntota, sino que simplemente es un punto que está faltando. ¿Y cuál punto va a ser el límite? Va a ser el menos 2 con menos 10 séptimos. Entonces, una de las exclusiones, tenemos dos exclusiones, menos 2 y 5, menos 2 no había sido, probamos ahora el 5, x igual 5, numerador 5, calculamos cuánto vale el numerador, en x igual 5, nos da 5 al cubo, menos 5 al cuadrado, menos 6 por 5, igual, y si lo calculamos sale 70, que es distinto de 0. Entonces, en este caso, si se cumple la condición para asíntota vertical, que el numerador sea distinto de 0 y el denominador sea igual a 0. Entonces, en x igual a 5, hay una asíntota vertical. Entonces aquí ya sabemos que es una asíntota vertical. Ahora lo que nos interesa es saber si se va para abajo o se va para arriba, ¿no? Por la izquierda y por la derecha. Como es AB, para saber si es más infinito o menos infinito por la izquierda y por la derecha, aplicamos los límites laterales. Entonces, cuando sabemos que es AB, aplicamos el límite lateral. Nos acercamos por la izquierda. Por la izquierda nos va a dar límite cuando x se acerca a 5 por la izquierda, de la f de x nos va a dar, el numerador va a dar 70, así se hace, 70. Y en el denominador nos va a dar, se va a acercar a 0. Ya sabemos que el denominador se va a hacer 0. Entonces lo que queremos saber nosotros es si se va a acercar a 0 a través de valores positivos o negativos. Entonces vemos esta cantidad, nos ponemos cerquita del 5 por la izquierda, por ejemplo 4,9, está por la izquierda. Entonces, para ese valor calculamos cuánto nos da el denominador. El denominador es x cuadrado menos 3x menos 10, o también es x más 2 por x menos 5. Entonces va a ser x más 2, va a ser 4,9 más 2. Por x menos 5 va a ser 4,9 menos 5. Este primer factor es más y este segundo factor es menos. Va a dar más por menos, menos. Quiere decir que va a dar una cantidad negativa. Aquí, en el denominador vamos a tener una cantidad negativa. Bien chiquitita y cercana a 0, pero negativa. Si nos acercamos más todavía, 4,99, nos va a dar una cantidad más chiquitita, pero siempre va a ser más por menos, menos. Va a ser, entonces, eso se llama un 0 menos. Entonces, más, con esto queremos simplemente calcular el signo, si va a ser más infinito o menos infinito. Entonces, una vez que sabemos que el denominador da 0 menos, tomamos el signo de aquí arriba, que es más 70,
más y lo dividimos por menos, más entre menos da menos. O sea que va a ser menos infinito. En cambio, por la derecha hacemos el mismo trabajo con el numerador y escogemos un número que esté a la derecha del 5, 5,1 o 501 o 5001, ¿no? Queremos ver si cada uno de los factores va a ser positivo o negativo. Entonces ponemos 5,1 más 2 y 5,1 menos 5. Entonces este primer factor es positivo y este también es positivo. Por tanto, el producto más por más va a dar más. Entonces va a ser un 0 más. El numerador, como es en el mismo punto, sabemos que va a dar 70 y el denominador va a dar 0. Entonces lo único que ya sabemos que es o más infinito o menos infinito, y lo único que estamos queriendo ver ahora es el signo, si es más infinito o menos infinito. Entonces este va a ser un 0 más. Y por tanto, más entre más va a dar más. Quiere decir que cuando nos acerquemos al 5 por la derecha, se va a ir para arriba. Cuando nos acerquemos al 5 por la izquierda, se va a ir para abajo. Y nos acercamos por la derecha, se va a ir para arriba. También necesitamos saber las intersecciones. ¿Dónde corta? Entonces, fíjense que tenemos aquí, vamos a ver cómo podemos hacer. Aquí voy a volver a mostrar. Es son más 2 y menos 5. Aquí es menos 5. Sí. Entonces, a ver, vamos a dejar de compartir. Pensé que aquí, entonces yo voy haciendo ya con lo que va saliendo, puedo ir haciendo mi gráfico. Aquí en menos 5, ¿qué pasaba en menos 5? En menos 5, en lo primero, en menos 2, resulta que no había asintota vertical, sino que le falta este punto. Menos 2 con menos 10 séptimos. 10 séptimos es 1,3, 1,5 más o menos. Entonces aquí yo en mi gráfico, si dejo de compartir, en el menos 2, aquí le falta un punto, entonces aquí podemos poner un, 2, 1, 2. Entonces cuando ustedes lo hagan, lo hacen mejor. 3, 4, 5, 6. Entonces en el menos 2, que es este, está faltando un punto, este es menos 1, es menos 2, y 10 séptimos 10 dividido 7 da 1,4. Entonces 1,4 aquí para abajo, 1,4 por aquí, ahí le falta un punto. Eso es el menos 2. Y el 5 tiene un asíntota vertical aquí, ahí, una salida muy grande, ¿no? Y cuando nos acercamos, vemos lo que hemos calculado. Dice, cuando nos acercamos por la izquierda al 5, va a ser menos infinito y por la derecha va a ser más infinito.
Entonces, quiere decir que cuando nos acerquemos por la izquierda, subir para abajo, así. Cuando se quede por la derecha, va a subir para arriba, así. Para abajo y para arriba. Entonces ahora estamos calculando dónde pasa el eje X y dónde pasa el eje Y. Este es el eje Y, este es el eje X. Entonces para eso intersección con el eje X, están viendo, ¿no? Intersección con el eje X, hacemos Y igual a 0. Entonces, para que Y sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. El numerador era x al cubo menos x al cuadrado menos 6x. Aquí podemos factorizar x y va a ser por x más 2, que ya sabemos, por x menos 3. Entonces, posiblemente hay tres cruces en x igual a 0, en x igual a menos 2 y en x igual más 3. Solo que, a ver, dice en x igual a 0 nos daría el punto 0, 0. Es el origen. En x igual 3 nos daría el punto 3, 0. Y en x igual a menos 2 nos daría el punto menos 2,0, pero resulta que no, porque el menos 2 no pertenece. El menos 2 no pertenece al dominio. Le falta un punto ahí. Entonces, en el x igual a menos 2 no es intersección, sino que le falta un punto. Y esa es la intersección con x, y igual a 0, y con y igual a x igual a 0. Entonces hacemos x igual a 0 aquí, 0, 0, 0, aquí queda 0, 0 partido por 10, entonces es 0. Entonces la intersección con el eje Y es 0. Por tanto, sería el punto 0 con 0, pero ya sabíamos que es 0 con 0. Entonces yo termino de dibujar aquí. Y quiero poner la vista del hablante. Vamos a poner vista del hablante, ¿ya? Entonces aquí, aquí, no, aquí no me da completo. No quiero estar en toda la... Hola, bien, un ratito, ¿ya?
el -2 no pertenece al dominio, entonces no es un paso, no puede cruzar por -2 porque el -2 le falta un 0. Entonces, el 0 con 0 y el 3 con 0 es ahora intersección con y, se hace x igual a 0. Y cuando x es igual a 0, aquí, cuando x es igual a 0, aquí nos queda, en el numerador va a dar 0. Entonces va a dar f de x igual a 0. F de 0 igual a 0. Entonces, de nuevo nos sale el dominio, el origen, pero ya sabíamos que el origen era. Entonces, cuando nos sale el origen, ya no hace falta ver la otra, porque este es un cruce por x igual a 0 y por y igual a 0, para ambos lados, porque es el origen, es el encuentro de ambos. Entonces, con eso yo, si dejo de compartir, puedo completar esto. Va a cruzar por aquí y va a cruzar en 3. 1, 2, 3 por aquí. Entonces quiere decir lo siguiente, que esta función viene por esa, más o menos así. Aquí se da la vuelta, pasa por aquí y se va. Y esta otra viene así. Entonces tiene, ay, perdón, esta viene por, vamos a borrar, porque está mal hecho. Esta tiene que pasar por el punto faltante. Tiene que pasar por aquí. Sí. Entonces en x igual a -2 le falta un punto. Entonces aproximadamente esta función es así. Tiene 3 ramas, una que está a la izquierda de -2, una que está entre -2 y 5 y otra que está a la derecha de 5. Esta rama de aquí a la derecha no va a bajar, se va a quedar aquí arriba, nunca va a bajar, no va a cruzar nunca el eje X, porque el eje X lo cruza 2 veces nomás, en x igual 0 y en x igual 3. Entonces así sería la gráfica de nuestra función, la que estamos viendo, ¿no? Entonces estamos con lujo de detalles, les estoy mostrando cómo se hace. Dice, es el camino que hay que seguir siempre. O sea, esto que yo acabo de hacer ahorita, todo esto, desde aquí, cuál es el dominio, etcétera, es el camino que hay que seguir siempre, dice. Se ve largo, ¿no? Es una página, 2 páginas, porque lo he hecho, porque lo hemos desarrollado in extenso, o sea, se ha demostrado cada cosita cómo se hace. Pero no es un camino largo. En todo caso, no es difícil. Apenas si se requiere usar calculadora. Casi todo lo que hemos hecho aquí, poner aquí, por ejemplo, para ver si es un menos o más, si es un 0 más o un 0 menos, no se necesita calculadora. Aquí 4,9 más 2 es positivo, 4,9 menos 5 es negativo. No se necesita calcular, no sabemos, no nos interesa cuánto queda. Nos interesa solamente saber si este factor es mayor que 0 o menor que 0. 5 menos 1 menos 5 da positivo. Entonces es cierto lo que dice aquí, casi ni se necesita, que apenas se necesita usar calculadora. Ahora, si quisiéramos sacar un par de puntitos, ¿no? Porque yo aquí dejamos de compartir y volvemos a mirar. Si yo quisiera saber aquí bien dónde pasa para el -1, entonces podría hacer una tablita con x igual a -1 y ver cuánto da. Lo mismo para x igual a -2, -3, -5, para que sea mejor mi gráfica, para que se ajuste mejor a la realidad de la verdadera gráfica. Entonces puedo hacer una tablita con los valores que me están faltando. Por ejemplo, -5, -4, -3, -1, 1, 2, 4. Con eso ya estaría súper bien. Sí, pero de todas maneras, ya lo que yo acabo de dibujar, para dibujar teníamos ¿cuántos puntos? Teníamos, uy, esto no quiere decir. Teníamos una asíntota vertical, 1, 2, 3, 4 puntos.
con 4 puntos, y estas tendencias, que se va para abajo o se va para arriba, que son 5 y 6, con esas 6 características, de más nos da para dibujar esta gráfica. ¿Ya? Entonces volvemos aquí a lo que estábamos haciendo. Entonces, esto es lo que dice, es el camino que hay que seguir siempre. Entonces, esto, repásenselo ustedes 2, 3 veces como está hecho y vean que siempre hay que seguir así. Se ve largo porque está hecho, ahora es mejor que ustedes lo hagan así, paso a paso, que hasta una hoja más de papel, pero les va a salir bien. Lo hacen en 5 líneas, quieren hacerlo y les sale todo mal, y ya ese no es problema mío. Entonces, no es difícil, apenas si se requiere usar la calculadora. O sea, que hay que entender lo que estamos haciendo y listo. Si saben lo que están haciendo, no hay problema. Y queda como tarea, dice, dibujar la gráfica de la función. Dibujar ya se la he dibujado yo, pero ustedes pueden hacerla más bonita. Después, entonces, eso es lo que son las asíntotas horizontales. Vamos a ver qué tiene, verticales, perdón. Aquí tiene esta. Aquí esta no está dibujada también, o sea que simplemente sabemos que por la izquierda el límite, aquí cuando hacen el límite, cuando x tiende a -3, se hace el numerador de -3 da distinto de 0, y para x igual 1, el numerador de 1 también da distinto de 0. Entonces sabemos que como en -3 y en 1 el denominador se hace 0, sabemos que en ambas hay una asíntota vertical. Ahora, para hacer las intersecciones, nos faltaría ver las intersecciones, sería la intersección con x, tendríamos que hacer y igual a 0, y para que y fuera igual a 0, x más 4 tendría que ser igual a 0, o sea que x sería igual a -4. Entonces fíjense que con esto decimos que cruza una sola vez el eje x, donde en -4, aquí, ahí lo cruza, viene de arriba y se pasa para abajo. Nunca más lo cruza. Quiere decir que esta rama del centro sube y vuelve a bajar, pero no llega a tocar el eje X. Aquí esta viene de arriba, viene y se va bajando, pero se queda aquí arriba. No va a bajar nunca aquí, al cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, eso nos dice cuando calculamos la intersección con el eje X. Ahora, la intersección con el eje Y, este es el eje Y, vamos a calcular ese puntito, es muy fácil. Hacemos x igual a 0 y nos queda y igual 4 partido por -3, o sea, -4/3, que es -1,33, ahí está, ahí. Y el resto se lo une con líneas. Entonces, este también pueden buscar de hacerlo ustedes por su cuenta, y vean si lo pueden hacer por su cuenta. Así bonito, dibújenlo ustedes, porque parte de... Espérenme un ratito, estoy buscando un aula para tomar
Entonces, vale la pena que la dibujen ustedes también. Haciendo estos ejemplos es como uno suelta la mano y suelta el entendimiento también, ¿no? Hay que seguir el mismo procedimiento. Hasta aquí está un poco recortado, entonces ustedes siguen el procedimiento. Y el que yo les doy tiene más detalle aquí. Una función racional con factores comunes. Este es un segundo ejemplo. Entonces aquí también queremos saber si tiene asíntotas verticales y dónde. Y si le faltan puntos, no sé, ¿no? Entonces también hacemos lo mismo. Primero determinamos cuáles son las exclusiones. Aquí están haciendo dos cosas a la vez. En el numerador lo han factorizado, han escrito sus dos factores. X menos 3 por X más 1 va a ser este primer factor, el numerador, y el denominador va a ser X menos 3 por X más 3. Entonces, primero, el dominio va a ser todos los reales menos dos números, el menos 3 y el 3, ¿no? Entonces ya sabemos que hay dos posibles asíntotas verticales. Pero aquí tenemos nosotros que el X menos 3 es un factor común en el numerador y en el denominador. O sea que para todos los valores que sean distintos de 3, nosotros podríamos simplificar y nos quedaría X más 1 partido por X más 3. Entonces, para X, cuando X se acerque a 3, tanto el numerador como el denominador se van a hacer igual a 0. Va a ser 0 partido por 0 y entonces probablemente en 3 no haya asíntota vertical. Entonces calculamos el límite, no el límite lateral, sino que el límite de la función, y nos sale 0 partido por 0. Buscamos la función de reemplazo, que va a ser esta, ¿no? Y entonces el límite va a ser igual a, cuando X se acerca a 3, va a ser 3 más 1 partido por 3 más 3, 4 sextos, que es 2 tercios. Entonces quiere decir que le falta un punto y el punto es el punto 2 tercios. ¿Ya? En cambio, para el otro lado, cuando X se acerca a menos 3, vamos a tener, aquí podemos tomar también menos 3. Para menos 3 va a ser, el numerador va a ser menos 3 más 1, va a ser menos 2, distinto de 0. Y menos 3 más 3 va a dar 0. Entonces, en menos 3 sí hay una asíntota vertical. Y para esta, entonces, habría que comprobar los laterales, para ver si se va para arriba o se va para abajo. Entonces, aquí ya está mostrado cómo resulta. En X igual 3 le falta un punto. Y en X igual menos 3, aquí está menos 3, no está dibujada la asíntota vertical. Tiene una asíntota vertical, en X igual menos 3. Y por la izquierda se va para arriba y por la derecha se va para abajo. Eso habría que comprobar, haciendo, ¿no? Viendo si es un 0 más o un 0 menos. Se puede hacer perfectamente. ¿Ya? Entonces, esta también viene recomendada para que ustedes la hagan con detalle y dibujen también con detalle la gráfica de la función. En el ejemplo 2, al mirar la gráfica, sabemos que el límite de f cuando x se acerca a menos 3 desde la izquierda es más infinito. Sí. Y cuando x se acerca desde la derecha es menos infinito. Sí. Pero ¿cómo podemos saber eso sin mirar la gráfica? En realidad, aquí recién se está contando lo que yo lo que les he contado ya a ustedes. Lo hacen un poquito distinto, pero lo hacen exactamente igual. Si vas a hacer un 0 más, un 0 menos, mírenlo, lean también esto, ve, aquí es 12 partido por 0 más, menos. Entonces, más entre menos va a dar menos. ¿Sí? Entonces, pueden tomar lo que está hecho en el cuadernillo. Yo creo que es mejor que esto. Mírenlo. ¿Cómo podemos calcular si se va para arriba o se va para abajo? Léanlo también. Y saquen para ustedes un resumen, ¿no? De lo que les ha parecido mejor.
Aquí, ejemplo número 3, determinación de límites infinitos. Queremos encontrar estos límites cuando x se acerca a 1 por la izquierda y cuando x se acerca a 1 por la derecha de esta misma función. Solución, dice, parece que está hecho aquí. Si factorizamos el numerador, va a ser x por 4 menos x. Y el denominador va a ser menos 1. Entonces, cuando nos acercamos a 1, arriba va a dar 3 y abajo va a dar 0. 3 partido por 0 es una asíntota vertical. Pero tendríamos que ver qué pasa cuando nos acercamos desde valores más chicos que 1 y valores más grandes que 1. Entonces, como el numerador y el denominador no tienen factores comunes, la función tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Valor para el que el denominador se hace 0. Los ceros del numerador, esta cuestión, los ceros del numerador serán los interceptos de la función. Claro, o sea, una vez que tenemos esto así, después vamos a sacar intersección con el eje x, va a ser y igual a 0, numerador igual a 0. El numerador donde se hace 0 en x igual a 0 y en x igual a 4. O sea que esta función va a cruzar dos veces el eje x, en x igual a 0 y en x igual a 4. Y este x igual a 0 ya sabemos que es a la vez aquí en este otro, bueno, cruza por el origen, no cruza este, ¿no? Pero cuando cruza por el origen es a la vez la intersección con el eje x y con el eje y. Así. Factorizando el numerador y el denominador tenemos esto así. Como el numerador y el denominador no tienen factores comunes, la función tiene una asíntota vertical en x igual a 1 para que el denominador se haga, valor para el que el denominador se hace 0. Los ceros del numerador son los interceptos de la función, y hemos visto en x igual a 0 y en x igual a 4. Para calcular ambos límites, calculamos el valor del numerador por sustitución. Sustituimos aquí y nos queda 1 y 4 menos 1, 3. O sea que el numerador vale 3. Ya sabemos, el punto de 0. Entonces, eso mismo nos avisó que había una asíntota vertical. Para calcular el límite por la izquierda, escogemos un valor inmediatamente a la izquierda de 1, por ejemplo 0,9, y con este valor vemos que 0,9 menos 1 va a dar negativo. Entonces, 0,9 menos 1 va a dar negativo, por lo cual será un 0 menos, ¿no? Si escogemos 0,99 a la izquierda, entonces va a dar siempre negativo. Si escogemos 0,999 menos 1, siempre va a dar negativo. Entonces es un 0 menos. Mientras más cerca estemos, más parecido va a ser al 0, pero siempre va a ser negativo. O sea que es un 0 menos. Entonces más entre menos da menos. Ya que el numerador es positivo y el denominador negativo, más entre menos da menos. Para el límite por la derecha, escogemos un número levemente mayor al 1, que sea 1,1 o 1,01. Entonces, si le restamos 1, va a quedar 0,1, que es positivo. Si escogemos un número más cerca, 1,01, va a quedar 0,01, más chiquitito. Si escogemos 1,001 menos 1, va a quedar 0,001, un milésimo, pero siempre va a ser positivo. O sea que va a ser un 0 más por la derecha.
O sea que va a ser 3 partido por 0 más, y más entre más, ¿verdad? Más infinito. Entonces, y ahora, para las intersecciones, ya sabemos que uno va a ser 0, 0 y el otro es 4. Entonces, esta función se ve así. Tiene en x igual a 1, tiene su asíntota vertical. La función se muestra en la figura. Asíntotas horizontales. Aquí te dice de asíntotas horizontales. Dice, límite de f de x cuando x se acerca a menos infinito igual b. Y límite de f de x cuando x se acerca a más infinito igual b. Dos asíntotas horizontales. Vamos a ver lo que dice, mejor está lo que dice el texto. Dice asíntotas horizontales. Aquí voy a cerrar un rato. No quiere cerrarse. Ahora sí. Otro tipo de límite dice... Otro tipo de límite llamado límite en el infinito significa un valor finito al que se acerca una función cuando x crece. O decrece sin límite. O sea, cuando nos vamos hacia la derecha más y más y más y más. O a la izquierda más y más y más. Por ejemplo, consideramos esta función. 3x al cuadrado partido por 1 más x al cuadrado. Entonces, que está definida para todos los números reales. Esta función tiene dominio de todos los reales, abajo, ¿no? Entonces está definida para todos los números reales. ¿Y qué sucede con los valores funcionales de f de x cuando x toma valores positivos más y más grandes? Investigamos lo que ocurre con nuestra calculadora. Entonces hacemos un experimento y nos vamos para la derecha. X igual 0, 5, 10, x igual 10, x igual 20, x igual 50, x igual 100, 500, 1000, 5000. ¿Qué sucede con el valor de la función? Entonces va a ser f de x, calculamos, va a ser 0, principio para 0 va a ser 0, para 5 va a ser 2,88, para 10, 2,97, para 100, 2,9997, así. O sea que va a ser cada vez más parecido al número 3. Los cálculos de la tabla sugieren que a medida que los valores de x continúan creciendo, el valor de f de x se aproxima al número 3. Entonces pareciera que podemos hacer que el valor de f de x se acerque tanto como queramos al número 3, simplemente tomando valores lo suficientemente grandes de x. Si usamos el símbolo x tiende a infinito, para indicar que está creciendo sin ningún límite, así, superior en su tamaño, se puede escribir esto que es así, y entenderlo, ¿no? Porque cuando x se acerca a 9, entonces no podemos acercar a 9 por la derecha y por la izquierda. Pero cuando x se acerca a infinito, para empezar, x no es un número, infinito no es un número. Y además, entonces, ya no nos podemos acercar por la izquierda y por la derecha a más infinito para saber si lo que estamos escribiendo es verdadero o no. Pero ya entendemos aquí la idea, qué es lo que está pasando. Estamos yéndonos hacia valores cada vez más grandes de x. Entonces decimos, cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con la función? Y tomamos valores, podemos tomar valores grandes de x, por ejemplo, 5000, 10.000, y ver cuánto cuesta para saber cuánto cuesta la función. Es importante entender que el símbolo infinito no representa un número concreto al que se está acercando, sino que indica solamente que el valor de x está creciendo
sin ningún límite superior, más y más y más. En particular, la expresión x igual a infinito carece de sentido, porque x es un número y infinito no es un número, ya que x no es un número real. De la misma forma, se usa el símbolo cuando x se acerca a menos infinito para indicar que el valor de x está decreciendo sin ningún límite inferior, como para la función del ejemplo f de menos x igual a f de x. Aquí para esta función, esta es una función par, porque f de menos x, si ponemos f de menos x, va a ser igual a 3x al cuadrado partido por 1 más x al cuadrado, función par. Entonces, si cambiamos x por menos x por x, nos da siempre la misma función, porque está al cuadrado. O sea que esta va a ser una función par o simétrica con respecto al eje y. Los valores de nuestra tabla también tienen que. Entonces, si hacemos una gráfica de esta función, esto que hemos anotado aquí, esta tabla, en realidad casi no se puede poner aquí porque fíjense que aquí tenemos hasta 5, cuando estamos en 5 ya tiene valor de 2,88. Si pusiéramos 10 sería 2,97, 2,97 aquí no se puede dibujar y aquí, ¿no? Sería el 10, pero aquí ya estaría besando el 3. Ya no se vería diferente al número 3 porque la distancia es tan pequeñita que no se puede dibujar, ¿no? 2,9997, más todavía si son 500 o 1000. Entonces, a esto que está sucediendo aquí con esta función, le llamamos entonces a la línea y igual 3. Decimos que es una asíntota horizontal de la gráfica de esta función. La recta y igual 3 es el nombre de asíntota horizontal de la gráfica de f de x. Problema, construir la gráfica de 4 partido por 4 más x al cuadrado. A ver cómo es esta gráfica. Tiene asíntota horizontal, límite. Construir una gráfica para estimar a cuánto tiende el valor del límite de 4 partido por 4 más x al cuadrado. Entonces a esto le vamos a llamar nosotros una asíntota horizontal. Esto ya hemos visto aquí. Asíntotas horizontales, en principio podría ser algo así. Cuando nos alejamos del centro, y igual b sería una asíntota horizontal. Así como los asíntotas verticales se llaman límites infinitos, claro, porque se va para arriba, más infinito o menos infinito. Las asíntotas horizontales se llaman límites en el infinito. Son límites especiales porque infinito no es un número. Si se acerca por la izquierda a más x, no es posible acercarse por la derecha, ¿no? Más infinito. Entonces, tenemos problemas para calcular los valores de los límites, porque no hay cosas que no podemos poner por sustitución directa, por ejemplo, no se puede poner porque en sustitución directa tendríamos que sustituir x por infinito, y pues infinito no es un número. Entonces no podemos calcular 3 veces infinito al cuadrado menos 5 veces el infinito más 1. No tendría sentido.
Como infinito no es un número, no se puede calcular los límites en el infinito por sustitución directa. No se puede sumar ni se puede restar, ¿no? Infinito al cuadrado, menos 3 infinito, eso no hay. Que era la herramienta, sustitución directa, que era la herramienta más útil para el cálculo de los límites hasta ahora. Y entonces, para poder calcular lo que estamos queriendo, vamos a utilizar un nuevo teorema, que es el único teorema que nos ayuda a calcular esto. Yo voy a pedir que hagamos una pausa de los 10 minutitos, ¿ya? 10 minutos de pausa, cortamos aquí.